buenas noches, intendente. La verdad que muchas gracias por este momento, con lo ocupado que sabemos que está. Y cuéntenos un poco qué es esto de asumir y en un municipio quebrado y que a los 2 meses y medio, 3, azote una pandemia mundial. ¿Cómo es organizarse con todo esto? Bueno, saludar a todos los que nos están viendo, saludarte y saludar a todo el equipo. Yo digo, nosotros ya sabíamos que el municipio estaba quebrado y que la ciudad estaba abandonada en muchos sentidos. Eso te lo da la experiencia. Sabíamos que el municipio estaba muy complicado ya en la propia campaña, cuando uno ve que no tenían reacción para poder hacer absolutamente ninguna obra. Así que el plan que habíamos preparado ya era un plan de emergencia para asumir y prontamente ponernos a renegociar las acreencias con los acreedores, con los proveedores y por supuesto que teníamos que cambiar una lógica que hacía muchos años que venía en el municipio enraigada, de que más allá de cómo le fuera al municipio, siempre ganaban los mismos. Sí. Y esto era imposible de llevar adelante con un municipio en la situación que nosotros teníamos. Entonces, lo primero que hicimos cuando ingresamos al municipio fue reestructurar todo lo que tenía que ver con dos temas básicos. El primero, la modernización. Este era un municipio, nosotros nos dimos cuenta ya en la etapa del traspaso que no tenía datos. Y no podía tener datos porque no estaba modernizado. No tenía CIDI, no tenía elementos de gestión. Las bases dependían exclusivamente de lo que te podía dar un empleado cuando quería el jefe de área. Eso lo sabe cualquiera anteriormente. Y más de uno nos decía cuando nosotros le pedíamos alguna información, che, tráeme, no sé, cuántos autos hay o cómo es la recaudación interanual de los últimos 5 años de los inmuebles de la zona tal. Y no te lo podían dar rápidamente porque no tenían acceso y porque demoraban mucho porque no tenían el manejo. Claro, no estaba sistematizado. No estaba sistematizado, pero aparte el sistema no era un tema que lo pudieran manejar ellos, dependían de otras personas. Entonces, para nosotros era esencial, por eso lo fuimos programando, ingresar. De hecho, mi primera ordenanza fue el CIDI, que es el Código de Identificación Tecnológica, ¿no? Y de ahí en más, hoy hay subasta electrónica, hay montones de cosas en modernización que ya hemos hecho. Eso a mí me parecía esencial. El segundo tema, la readecuación impositiva, ¿no? Poner en materia tributaria de la misma dimensión que son los municipios del interior, que tienen o ponen la carga tributaria sobre los sectores que más tienen, y no como acá que, si vos lo ves en porcentaje, los que menos tenían más aportaban. Era increíble, pero era un sistema anacrónico. Y bueno, esas dos cosas fueron en diciembre a la par, la renegociación con los proveedores muy fuerte para que aceptaran seguir prestando servicios mientras discutíamos la deuda. ¿Y aceptaron los bonos algunos? ¿La posibilidad sí, de bonos? Ya fueron aceptando en su mayoría bonos, y después tuvimos que imprimir letras. Sí. Y también ahí empezaron dos convenios que yo los veo importantes. Cuando digo convenios o acuerdos, recuerden que en diciembre en un momento hasta tuvimos paro de transporte, de basura y asambleas municipales. Todo junto. Todo junto, eso fue en diciembre. Y ahí logramos empezar a encaminar primero el primer acuerdo con el SUEM, en donde hacía muchísimo tiempo que pudieron incorporar sumas no remunerativas y pudimos bajar horas extras. Y después con Surbac ir a un acuerdo totalmente distinto, también con incorporación, con baja de horas extras, pero modificando el concepto del ESOP, pasándolo a lo que hoy conocen con COIS. Un concepto distinto que nos permitió bajar muchísimo, tener un ahorro en recursos y poder tener una planificación distinta en la operatividad, haciendo que con la misma gente prestáramos más servicio, y eso hace más eficiente. También lo repetimos en la TAMSE. Y después, la pandemia, que fue tremenda para el mundo, para Argentina y por supuesto para nosotros, nos hizo tener que profundizar acuerdos.
Para nosotros, en materia de recursos, perdimos más de 1.900 millones de pesos. Pensá que eso es muchísimo dinero para un municipio endeudado como lo tenemos nosotros. Y a la par, para resistir eso, tuvimos que encarar más acuerdos de fondo, como fue lo que ustedes vieron, los acuerdos con el SUEN, Martín, reducción de horas de jornada, reducción de... Usted habla de acuerdos y al principio no sonaron así. Al principio los trabajadores decían que iban por sus derechos y que ustedes iban por todo y que no podían creer que un gobierno justicialista vaya sobre esto. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Tal vez ustedes se dieron algo, tal vez ellos se dieron cuenta que en algunas cosas eran realmente privilegiados. ¿Cuál fue el punto de inflexión para que hoy podamos hablar de un acuerdo? Yo creo que los acuerdos se hacen cuando, digamos, uno sabe que tiene que dialogar, que no tiene que contestar los agravios con agravios, que tiene que tener la templanza necesaria para muchas veces esos agravios no sentirlos como propios, sino parte de una situación, y firmeza. Y creo que la explicación clara con cada uno de los sindicatos, porque ningún acuerdo es igual a otro, pero si vos me hablas del SUEN, es entender que el salario que hoy tienen los municipales son lejos de los mejores salarios que existen en la provincia, con características municipal, y debe ser uno de los mejores del país, y que tuvieron importantes ingresos, pero que en esta situación que nosotros vivimos, con un municipio fundido, con la pandemia y el COVID, no los podíamos sostener. No podíamos sostener determinados privilegios que estaban o determinadas situaciones que se iban dando, que se fueron totalmente de cauce. No tenía sentido que si un trabajador estaba en su casa por la pandemia, le tuviéramos que pagar la prolongación de jornada porque no estaba trabajando. Y bueno, siempre fue así, te dicen, pero bueno, siempre fue así hasta que hay momentos en que no se puede y determinadas cosas se acaban. Las horas extras, lo que pasaba con algunos inspectores que eran inspectores pero que no estaban realizando sus funciones. Bueno, y por supuesto que llegando a las jubilaciones anticipadas, la pasividad anticipada, que por muchos años se negaban a un instrumento que en la mayoría de los municipios son totalmente usados. Entonces, había como algunas situaciones que después también, cuando una vez se toma estas decisiones, también hay que entender que a veces a lo mejor se equivoca o no puede o no tiene tiempo para ver el caso particular, ¿no? Entonces, había inspecciones que había que recuperar o contratos que se cayeron que había que tomar. Me acuerdo un contrato que se cayó de una mujer que tenía un hijo en una situación muy complicada y perdía la obra social. Y bueno, entonces, digo, naturalmente que uno se pone a rever. Pero en esta revisión que uno hace, ya lo hace sentado todas las partes, entendiendo que todos tenemos que poner algo, entendiendo que yo no tengo un principio en contra de los sindicatos ni de los trabajadores, sino que lo que me toca a mí es administrar una ciudad donde su municipio está fundido, en pandemia, donde todo el mundo perdió algo, en este contexto nadie ganó, y donde todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nosotros reducimos el 25% de la cantidad de funcionarios, los sueldos, digamos, todo el mundo hace un esfuerzo. Entonces, cuando todo el mundo hace un esfuerzo, le toca a todos. Y el que no lo entienda, bueno, ya tiene un problema de no estar leyendo la realidad en la cual le está tocando vivir. Entonces uno tuvo que llevar con esa fuerza o ese ímpetu a este acuerdo. Con la UTA pasó lo mismo, pero ya el acuerdo con la UTA... Lo que pasa es que la UTA me parece que también tiene mucho de política también. Si bien había privilegios, entre comillas, de los que gozaban los choferes, también tiene mucho de falta de federalismo. También tiene mucho esto de que, bueno, de que siempre el interior está relegado, ¿no? Sí. Hablando concretamente de los subsidios que la UTA o los choferes de volante no tienen una situación salarial de la misma manera que tiene Surbat o que tiene SUEN, para primero aclarar. Es una situación salarial menor. El tema del sistema de transporte sufre una inequidad. Sí. Ahí hay que empezar cualquier análisis sobre el sistema de transporte. Por eso yo, si quiero algún día, vemos, ningún acuerdo es igual al otro y ninguna situación es igual a otra.
Bueno, Con respecto a la UTA, lo que pasa es que el sistema de transporte, desde hace mucho tiempo hay una medida central que privilegia a la capital federal y parte de provincia de Buenos Aires, dándole aproximadamente, calculen, 500.000 pesos un colectivo de capital y 140.000 pesos un colectivo del interior, más o menos para hacer sí, un número. sí, sí. Como Entonces para eso hacer una hace, comparación. sí, para que tengan una idea, para que el que nos esté viendo sepa de qué estamos hablando. Entonces, con ese subsidio hace simplemente que puedan tener un pasaje muy barato y que pueda funcionar el transporte y tener mejores condiciones de transporte. Nosotros, los del interior, todo el interior, no solo Córdoba, sufrimos que ya nos mandan menos subsidios. Esa menor cantidad de subsidios, sumada al COVID, que no hay pasajeros, hace que el sistema, que ya estaba mal, quebrara. Entonces nosotros necesitábamos, para que vuelva el transporte, tener ideas nuevas y un acuerdo nuevo. Y que es un acuerdo que se puede hacer por este tiempo. Yo no quería aumentar el pasaje, porque, digamos, lo primero que hace el sistema te trae y te dice, bueno, tomá, aumentame el pasaje, y En si me una, aumentás el pasaje, en una sí. declaración que hizo usted la semana pasada, dijo que el pasaje en Córdoba, con la baja de subsidios y con la baja también de pasajeros, para que sea redituable, debería costar 200 pesos. ¿Puede ser o escuché mal? No, 2,36. Ah, Si no tuviera subsidio el transporte, de ningún índole, nacional, provincial y municipal, el colectivo, el pasaje saldría a 236 pesos. Por el COVID. Si tuviéramos alguna situación normal, con subsidios y todo, podría estar arriba de los 50 y pico. Entonces, para mí era esencial no aumentar para mí eran dos temas, que vuelva el transporte y no aumentar el boleto. Entonces había que buscar algo distinto. Y lo distinto fue, bueno, sentarse con los empresarios y por supuesto tener que renegociar con ellos condiciones que tienen que ver con pérdida de rentabilidad, incentivos de capitalización que van a perder, porque naturalmente no tienen recursos después para cambiar los coches y ponernos más modernos. Y con los y con los trabajadores del volante también. Che, al que le toca estar en su casa no tiene sentido cobrar el viático, o que estás en tu casa. claro. Cómo arreglar las vacaciones. Por eso te digo, en cada convenio son temas distintos que hacen la erogación. Y nosotros pusimos un subsidio de 60 millones de pesos. Y con eso logramos que el colectivo vuelva y que el pasaje no aumentara. Y bueno, a ver, está bien, hoy cuando me escuchás hablar de cada uno de estos temas, fueron muchos meses de Sí, tensiones, sí, sí, muy me difíciles, y bueno, imagino que pero sí. no hay otra forma de hacerlo. No, no, además las cosas hay que enfrentarlas porque si no después, no, 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 y más estando en un lugar donde está usted, es toda una ciudad y una cantidad infinita de servicios que uno por ahí no logra mensurar, que dependen directamente del municipio y que sí o sí hay que desde algún lugar darlos. Pero si no hubiéramos hecho esto, de los acuerdos, yo creo que lo que diría es que nosotros ya veníamos con el trabajo previo en la etapa de transición. De hecho, por eso algunos se sorprenden, porque algunos dicen, bueno, no sabemos qué hicieron, qué no hicieron. Bueno, si metimos casi 40 y pico ordenanzas en diciembre, es porque hay un fuerte trabajo en la etapa de transición, acomodando y estructurando las ordenanzas necesarias para reconducir un municipio que estaba quebrado. Esas decisiones, y empezar antes con esta toma de decisiones, cuando vino la pandemia, que tuvimos que profundizarla, bueno, si no hubiera estado esto antes, ya después se vuelve muy complejo hacerlo ahora. En el medio de una pandemia hay decisiones que tomamos en diciembre que no las podríamos tomar. Entonces, ese camino de diciembre no nos permitió. La pandemia es totalmente nefasta para todos, lo ha sido así para el mundo y Córdoba no le escapa, no solo en los recursos, sino en la situación de angustia al cual nos pone a todos. Y bueno, esperemos que pase lo más rápido posible. Martín, Ahora, si no hubiéramos hecho estos convenios, tampoco hoy, como te digo, cómo funciona en el colectivo. Nosotros la otra semana hicimos un acuerdo para ayudar a la industria hotelera, turística. Hicimos un acuerdo también para ayudar a la UTE, a la Unión de Trabajadores Escolares, a los que manejan los colectivitos escolares, que imagínate la situación tremenda que están pasando. Y así vamos a seguir haciéndolo con muchos sectores de la economía
para sostener la producción, para sostener el empleo. Digo, sostener es mucho, ayudar, porque nosotros podemos ayudar y colaborar. La verdad que si no se activa la economía, no hay nada milagroso que pueda hacer que esto produzca. Pero por lo menos que sepan que hay un municipio que puede estar al lado de ellos, ayudándole, inyectándole fondos. Y no parando la obra pública. Más de 200 millones en bacheo. Bueno, trabajando estamos por lanzar, vas a ver dentro de poco, obra de agua en barrios que no tenían agua y que es muy bueno el agua hacia la salud. Hoy vamos a estar inaugurando un tema de cloaca y va a venir un anuncio de cloacas muy importante para la zona sur, en conjunto con el gobierno de la provincia. Y están preparando los 6 centros asistenciales de mediana complejidad que dependerían de la municipalidad. Sí, eso ya es como, digamos, un sueño. A mí me tocó hacer mucho trabajo en barrios y ver que cuando pasaba algo, si no tenés una prepaga o alguna condición, solo podías venir a la urgencia o al hospital. Entonces, hace muchos años que vengo pensando en esos 6 centros de urgencia rápida para prestarle una salud, porque minuto que se pierde en el traslado, porque ponete a pensar que algunos tenían que buscar la policía, algún vecino que te lleve. Bueno, entonces generar estos 6 centros acompañados del gran instrumento que es el 107, que le acabamos de dotar de recursos. Bueno, están diseñándolo. Hoy tuve una reunión, lo que pasa es que, bueno, lo están empezando a diseñarlo porque hay que hacer los pliegos de licitación. No es que uno tiene una idea, es como, no sé, construir una casa o arreglar la casa, ¿viste? Necesitas un arquitecto que lo diseñe, después eso llevarlo a lo mínimo para hacerlo un proceso de licitación, para poder comprarlo y bueno, ver la ubicación, la mejor ubicación. Martín, ¿qué pasa con esos 150 millones de dólares que en su momento Ramón Javier Mestre tomó deuda en solitario con la aprobación solo de su bloque? Porque recuerdo haberlo tenido en el programa a Dómina y a otros concejales que decían no sabemos bien para qué, por qué, cómo, por qué en dólares. Porque bueno, ahora los cordobeses hacemos el ejercicio de que cuando estamos escuchando cómo se arregla la deuda en dólares de la nación o cómo es que Areti arregla su deuda en dólares a partir de la nación, también estamos pensando, che, ¿y qué pasa con nuestro municipio? Porque tenemos también una deuda en dólares. ¿Qué pasa con eso? Bueno, muchos se sorprendían porque somos el único municipio que tiene deuda en dólar en esta dimensión. Y te doy un dato, acabamos de avanzar las conversaciones y el Santander va a ser uno de nuestros agentes, principal agente de renegociación. El Santander también fue el banco que puso esta deuda, que colocó los bonos, y entonces nos parecía importante volver a contar con el mismo porque tiene más información de dónde pueden estar los tenedores, ¿no? Y bueno, vamos a esperar que le vaya muy bien a la Argentina, que pueda renegociar rápido, después la provincia y nosotros ya tenemos el agente y con otros que también van a colaborar, ¿no? Siempre estamos trabajando con el Banco de Córdoba y bueno, vamos a tener que es otro de los desafíos más que tenemos que renegociar esa deuda. En septiembre tenemos pago de intereses por 6 millones de dólares, además de las letras que venimos emitiendo, o sea que en septiembre sería un mes muy difícil para nosotros, pero bueno, espero que la Nación arregle lo más rápido posible, y porque la Nación es como que va a poner condiciones de estructuración. Por supuesto que es muy difícil que un municipio, siendo un ente subnacional, consiga las mismas condiciones de negociación. Por lo general, la Nación consigue mejores condiciones que la provincia y la provincia mejores que el municipio. Pero ya hemos preparado todo, hemos avanzado y estamos listos para salir a renegociar. Es una suma muy importante que ya hemos pagado, nosotros ya hemos hecho un pago de intereses. Así que, bueno, cumpliendo los compromisos, yo lo que dije es, más allá de la deuda que nos dejaron y más allá de esta deuda en dólares, nosotros tenemos que cumplir los compromisos para que Córdoba, como capital global que tiene que ser y a la cual la queremos llevar,
no puede dejar estas cosas sin estructurar y sin arreglar, porque hacen al buen nombre y a la historia que Córdoba debe tener en materia también financiera, en materia No, internacional. además las deudas se pagan, más temprano, más tarde, las ¿No? deudas se pagan. O sea, este mensaje que a veces mandan algunos dirigentes a la sociedad, la deuda no se paga, la deuda la sacó Macri, o en este caso la deuda la sacó Mestre. No, no. La deuda la obtuvo el Estado Nacional y en este caso el Estado Municipal. Y las deudas se honran, que sí que hay que negociarlas, que sí que hay que tratar de sacar el mayor provecho, pero la deuda hay que honrarla. Entonces me parece que también es un mensaje que desde el Estado hay que empezar a bajar también, porque bueno, porque ustedes no solo son dirigentes, sino que son formadores de opinión y bueno, y a los hechos me remito con la cantidad de votos que obtuvieron, hay gente que sigue mucho todo lo que ustedes dicen, son líderes. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, por eso es muy importante que Córdoba Capital pueda honrar sus deudas. Para mí es importante. De hecho, el plan económico que nosotros venimos teniendo sobre la ciudad eh, ha hecho gratamente que en la última colocación de letras tuvimos más oferentes que lo que licitábamos y eso hizo bajar casi en un punto los intereses. Y creo que eso es que los que están, los institutos de economía y los que están estudiando cómo nos estamos moviendo, están viendo que estamos haciendo un esfuerzo enorme todos los cordobeses y están viendo también que el municipio se maneja seriamente y que, bueno, sí discutimos fuerte para defender los intereses de los Ah, cordobeses, por pero que supuesto. esos acuerdos van teniendo una línea histórica y permiten y que van a permitir que Córdoba sea sustentable. Y bueno, y no estamos discutiendo, nosotros, eh, la deuda en dólares fue sacada, está, a uno no le gustaría, le hubiera gustado que lo hubieran pagado los que la sacaron, porque son obras, bueno, una inclusive tenemos que ver qué hacemos y cómo la podemos terminar, porque tampoco quiero que quede como un ícono. Córdoba tiene varios íconos de la falta de administración que es para la vergüenza, ¿no? El teatro comedia que nunca lo pudieron arreglar, el Consejo Deliberante que está ahí como un elefante Un esqueleto. blanco, como le dicen, un esqueleto ahí en una zona que no Sí. se puede desarrollar si no desarrollamos el Parque Las Heras, ¿no? Entonces, ¿cómo como municipio le exigís a los otros que terminen o hagan sus cosas bien cuando vos no pudiste terminar el Consejo Deliberante, cuando hace años se incendió el Teatro Comedia y no lo repararon, o cuando ahora dejaron esto en Plaza En Plaza España España, esto que y, se bueno, inunda. y hay errores de construcción que hay Sí. que terminar y todo. Entonces, eso es parte de los 150 millones de dólares. Digo, bueno, nos toca a nosotros terminarlo. Yo sé que lo más lindo es hacer obras nuevas, pero a algunos les toca una etapa donde tienen que terminar las obras que hicieron los otros porque no puedes dejar esas cosas Ujú. que son monumentos del abandono, ¿no? De la desidia y del abandono, que hablan muy mal de la ciudad y que, bueno, estamos totalmente dispuestos a terminarlo. Así que estoy viendo cómo terminar la Plaza España, cómo terminar el Comedias con su historia y cómo terminar el Consejo Deliberante, que los otros días avanzó una Sí, expropiación. avanzó en el Consejo eh, Deliberante, y sí, bueno, señor. hemos decidido, va a haber una auditoría y que se va a realizar y ya encargué los proyectos para terminar una vez por todo el Consejo. Y esa zona estamos recuperando el río, Ujú. porque el río siempre estuvo, viste que todos te decían, los vecinos no van al río. ¿Qué ve un río? Que está sucio, Abandonado, lleno de sucio. basura, Sí. no cortás el pasto. La ciclovía se perdió porque se la comió el césped. Digamos, derruido. Bueno, ahora cuando de apenas empezamos con los chalecos celestes, están trabajando, están recuperando ese río. Es mucho trabajo casi artesanal Ujú. el que hay que hacer, porque es mucha pintura a mano. Y bueno, todos los cordobeses van viendo cómo avanzan y es mucha la felicidad cuando a medida que van pasando las semanas, pasás por el río y empezás a ver que ya hay cordobeses tomando mate, Sí, los eh, ciudadanos, el a río pesar de la como si fuera pandemia, la sierra. los ciudadanos se están empoderando mucho del río. Yo vivo por esa zona y es real eso. Uno ahora tiene ganas de ir a caminar al lado del río. Martín, se nos fue el tiempo, pero quiero que hagas un ejercicio.
Suponete que se terminó la pandemia. Suponete que la municipalidad vuelve a recaudar lo que recaudaba antes, o sea, el 35% más de lo que está recaudando ahora, habiendo arreglado estas cosas bueno, que generaban una inversión muy grande, tanto en empleados como ya teniendo una base. ¿Qué es lo primero que dirías, está esta plata, hay que hacer esto para esta ciudad? Y bueno, terminar con esta idea. Yo creo que nosotros somos parte, recién hablaba y me hacían en el reportaje, me preguntaban sobre las críticas que me están haciendo por los autos, ¿no? Acá en la Supermanzana o en el espacio de la 27 de abril o, o esto del río. Hay que entender que estamos trayendo otro movimiento a la ciudad. Estamos queriendo construir una ciudad sobre un paradigma distinto. No es ni más ni Que, menos que copiar a las grandes ciudades del mundo, copiar a Barcelona o copiar a París, donde ya los autos hay zonas donde directamente no acceden. a ver, entonces, digamos, pero no es solo eso. No, mirá lo del zoológico, cuando yo digo que el zoológico atrasa a Córdoba. O sea, creo que lo central es que podamos construir las bases para que Córdoba entre en otro movimiento como están las ciudades número uno globales. Y que no tengamos que decir, ay, mirá lo que pasa allá. Yo te podría decir que Madrid ahora va a ser supermanzanas después de Barcelona, pero nosotros ya tenemos una. Entonces, no es tanto el mundo y la globalización, si uno está pendiente, leyendo y viendo las corrientes que se están haciendo, ninguna ciudad va a ser igual a otra, porque hay conceptos distintos que nosotros vamos a instaurar, pero uno puede ir tomando esta idea de tal capital, la otra idea de otra. Y yo hace tiempo que con el equipo pensamos en que Córdoba necesitaba un cambio de paradigma, que necesitaba un movimiento distinto, pero no solamente en la movilidad, en el arte. Digamos, nosotros necesitamos regenerar el arte urbano. Y así te podría hablar, bueno, en la ecología, tenemos que estar mucho tiempo más. Entonces te digo, todas estas obras, si vos pensás las que estamos haciendo, una se va relacionando con otra. Consejo Deliberante, está cerquita del Parque Las Heras, Sí, sí. está en el río, ¿me entendés? Entonces, está en la recuperación, te doy una primicia, estamos sacando el registro civil para recuperar el valor que tiene ese mercado. Apreciar lo lindo que es. Sí. Eso se tiene que vincular con Alberdi, con el Paseo de la Reforma. Sí, Entonces, totalmente. cuando vos decís voy a plantear y vas a generar un movimiento nuevo, todo eso se tiene que poder mover por bicisendas para que, como es en el mundo moderno, que vos llegás y con una bicicleta vas a todos lados. Por eso a lo mejor San Vicente, que estaban discutiendo, o sea, cada núcleo tiene que tener esa posibilidad. Después, cuando te vas más lejos, nuestro plan de movilidad tiene que ser más moderno, con intercambiadores, vamos a hacer otra cosa. Pero lo que vendría a ser toda esta estructura del corazón de Córdoba ampliado, porque si no siempre se habló del centro, Sí. y nosotros necesitamos recuperar el corazón con el suquí urbano. Bueno, me estoy yendo con ideas, pero entonces son como muchas ideas, muchas intervenciones, saliendo de la obra básica que tenemos que hacer, bueno, yo voy licitando y buscando proyectos y los vamos metiendo. Y siempre tengo mucha esperanza y fe que si administras bien y haces las cosas, después ese dinero está. Y después todo eso termina englobándose en un reposicionamiento de Córdoba como capital global. Muchísimas gracias, Martín, muy amable. Y bueno, como vos dijiste, ya me estoy yendo, tendríamos que tener más tiempo. Bueno, te comprometo a que cuando puedas hagamos una nota, pero sobre esos temas que parece así con el título que no, que bueno, que son como muy superfluos o que son muy lejanos, pero que en realidad hacen a la cotidianidad del ciudadano, hacen a poder transitar la ciudad de una manera diferente y hacen a la posibilidad de empoderarnos de espacios que lamentablemente hoy no los estamos disfrutando. Muchísimas gracias y mucha suerte, porque la verdad que también la suerte te ha acompañado mucho y espero que esta vez no te abandone. Sos una persona muy capaz, te conozco de San Francisco y este es un desafío enorme. Así que éxitos. Gracias.